Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para trabajar la palabra del Señor. Hoy queremos traer un tema muy interesante y muy poderoso que debemos saber cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está esperando una redención final, porque si nosotros no estuviéramos esperando una redención final, pues de nada serviría todo lo que hacemos y buscamos de Dios o una resurrección de entre los muertos, porque esa es la finalidad que nosotros estamos buscando, una resurrección entre los muertos para una vida eterna y estar eternamente con nuestro Dios. Entonces hoy vamos a tocar un tema y es, estamos esperando una resurrección o una reencarnación. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Tenemos que entender esos dos conceptos, resurrección y reencarnación. Vamos a entender todo este tema y yo creo que es un tema muy interesante. Tenemos que saber la diferencia entre estos dos aspectos para nosotros podernos mover espiritualmente. Lo que hemos venido hablando, pues vemos que estamos en unos tiempos muy complejos y en estos tiempos tan complejos sabemos que hay muchas corrientes, tenemos acceso a muchas cosas, a mucha literatura, a muchas fuentes en las cuales nosotros podemos alimentarnos de una manera correcta o de una manera incorrecta. Cuando nosotros empezamos a entrar a todos estos conocimientos de lo que es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene muchas clases de conocimientos y al hablar de esa parte de clases de conocimiento de la palabra, no es que todo sea saludable para el cuerpo. Y hacemos algo, hay algo en la cultura hebrea que se llama kosher o acto para lo que es el cuerpo. O sea, acto para el consumo humano y que no va en contra de la palabra del Señor. Y hoy en día se puede encontrar en Estados Unidos una Coca-Cola kosher. O sea que supuestamente fue avalada y que no es nociva para el cuerpo, o sea que no le hace daño al cuerpo. Y si vemos pues los componentes de la Coca-Cola o toda gaseosa, pues es perjudicial para lo que es la salud, ¿cierto? Que lo sabemos. Entonces, hoy vemos muchas revelaciones que supuestamente están avaladas por la palabra y que pueden ser saludables para nuestra vida espiritual, para encontrar una felicidad y encontrar un propósito, porque el ser humano, todo el que viene a esta tierra se hace esas preguntas. Bueno, ¿a qué vine yo? ¿Cierto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hasta dónde va mi meta? Otra pregunta que puede hacerse uno, listo, ¿y qué pasa después de la muerte? Sería otra pregunta que nos podemos hacer cada uno, porque esa es la incógnita que tenemos todos, ¿cierto? Y entonces al entrar a la luz de la palabra, vamos a ir mirando. Entonces vamos a entrar hoy con la reencarnación de las almas. Vamos a mirar esto que es la reencarnación de las almas. Dice un libro, el Zohar, que es un libro de la cultura judía, dice que cuando comenzamos a reencarnar, nosotros comenzamos a entrar en lo que es la cábala y a saber, empezamos a descubrir nuestro propósito y el propósito de la vida, o sea que empezamos a encontrar la sabiduría y empieza la reencarnación según esto, no es lo que dice la palabra, o sea que cuando empezamos a encontrar sabiduría, como que comienza una reencarnación, o sea, comienzan unas etapas de desarrollo espiritual de la persona para acercarse al creador. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado del conocimiento, nos puede llevar a crear ideas en nuestra mente, ideas en nuestro pensamiento, ideas en nuestra vida espiritual que no son correctas, pero que pueden ser términos muy profundos que nosotros no entendemos, pero como el ser humano siempre, desde que fue creado, el ser humano siempre se ha inquietado por los secretos, por la mística, por la profundidad, por saberlo todo, como conectar lo que está escondido delante de él. Entonces, una de las cosas que se plantea sobre la reencarnación dice que qué pasa después de la muerte, o sea, dice que
perdemos el cuerpo físico y perdemos una conciencia o la percepción pues de este entorno natural en el cual estamos nosotros, pero volvemos a este mundo con un nuevo guión, o sea que se pierde la conciencia, pero esa alma vuelve con un nuevo guión a esta tierra, y la palabra del Señor no establece eso. La palabra del Señor dice que está establecido que los hombres mueran y luego venga una sola vez, y que venga solo qué, y que venga luego qué, el juicio. O sea que está diciendo, estamos hablando de una rotación de almas, o sea que usted va a rotar, su alma va a rotar, o sea, usted pierde la conciencia, pero viene con otro guión, va a volver con otro guión a esta tierra, o sea, va a volver con otro guión. Entonces, el ser humano pues viene, dicen que con otro guión, o sea, con otro libreto, pero es la misma persona, pero con una conciencia borrada. O sea, que es la conciencia, la mente, la voluntad y las emociones. Esa mente y esa voluntad y esas emociones supuestamente no son las mismas, pero es la misma persona. Entonces, si no es la misma, si no trae la misma conciencia o la misma alma, pues entonces estamos hablando de otra persona, porque al no tener la misma mente, la misma voluntad y las emociones, y pierde lo que es la conciencia, la conciencia, o sea, el pensamiento, y el pensamiento hace parte del alma, entonces no estamos hablando de la misma persona, porque si perdió una parte del alma, entonces estamos hablando de alguien que está fragmentado según esta teoría, ¿cierto? Entonces, dice, cuando el hombre asciende al mundo espiritual por intermedio del método de la cábala, se despliega ante él las etapas de reencarnación por las que ha pasado, y comprenderá las cosas que lo han llevado a vivirlas. O sea que están diciendo que cuando esa persona reencarna y le pasan cosas, y le empiezan a pasar causas, le empiezan a venir cosas, consecuencias en la vida, esa persona va a empezar a comprender por qué le están pasando ese tipo de cosas. O sea que la persona esa persona viene a este mundo y está viviendo un karma, o sea, va a vivir un karma, eso se llama un karma. Pero la palabra del Señor en Proverbios 26:2 nos dice que ninguna maldición viene sin causa. Ahora, cuando nosotros nos empiezan a venir cosas y nos empiezan a suceder eventos, acá es donde nosotros tenemos que entender, porque lo que es en el judaísmo no se cree en lo que es la iniquidad. Porque hay un verso que lo partieron cuando dice por allá que Dios visita la maldad de los padres, dice cuando se le aparece a Moisés, dice clemente y misericordioso, hasta ahí lo cortan, pero no dicen que la maldad visitará de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces ahí se rompe esta teoría, porque entonces acá se rompe esta teoría. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad o una maldición que nos persigue a cada uno de nosotros, que heredamos nosotros. Entonces ahí es donde vienen cosas que nos están conectando a nosotros con lo que es el pasado, no con una reencarnación, no, con cosas que hicieron nuestros antepasados, que ellos en su conocimiento no tuvieron un conocimiento, no conocieron de Dios, y dejaron cosas pendientes que están reclamando derecho legal sobre nosotros. ¿Cómo que cosas pendientes? Puede haber quedó un pacto con las tinieblas pendiente, hay que deshacerlo, volvernos al Señor, romper todos esos pactos, pedir por la sangre del Cordero que sea lavada nuestra tierra. Y hay causas que vienen a nuestras vidas, pero acá se enfoca, es que estás viendo un karma porque atrás en una vida pasada tú hiciste algo y estás viendo una consecuencia, y lo vas a entender ahora, en este momento lo vas a entender por qué te está pasando esto. Cuando nosotros lo vamos a la luz de la palabra, se habla de la iniquidad, que va hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces hay cosas que nos persiguen, cosas que nos están conectando con la maldición, y cuando hablamos de la iniquidad, estamos hablando no de un karma, estamos hablando de algo que se hereda, ¿dónde? En el carácter, se hereda en patrones de pensamiento, se hereda en la salud también, porque hay enfermedades hereditarias. Usted va del médico y eso está clarísimo, que el médico te dice
te dice que sufren en tu casa, pues eso ya lo hemos hablado mucho y es algo repetitivo. Entonces, y cuando hablamos de esto, de todas estas cosas, nosotros tenemos que entender que lo que estamos viviendo es porque nos está conectando una maldición, no porque tuvimos una vida pasada y quedó algo pendiente en nosotros, no, solo tenemos una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Esta, ahora, la que debemos aprovechar nosotros. Entonces, caemos en todo este tipo de cosas porque no hay un conocimiento, porque no sabemos distinguir. Hay que saber distinguir tres cosas muy elementales en la vida, y es el pecado, que es pecado. Pecado es no dar en el blanco, o sea, es no cumplir el propósito, es no dar en el blanco, o sea, es no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, cuando hablamos de pecado, no es tomar, beber, sí, todas esas cosas, pues sí, pero hay cosas en las que pecamos nosotros y nos metemos en problemas y en circunstancias adversas porque no dimos al propósito ni al blanco de ese tipo de cosas, malas decisiones, asociarnos con alguien que no es de bendición y resulta en un problema, y resulta entonces usted pecando, enojado, cargado, entonces ya va a resultar en un problema. Entonces tenemos que entender lo que es el pecado. La rebelión es que ser testarudo, o sea, rebelión es testarudo, va con la arrogancia y desafiar la orden divina de Dios, ser terco. Entonces, y lo otro que es la iniquidad, que es un pecado repetitivo, que habla hasta la tercera y cuarta generación. Entonces cogemos todo el paquete y decimos pecado y ya, pero no, son tres cosas diferentes que tenemos que desmenuzar y coger. Entonces hemos tratado con el pecado, ahí vamos lidiando con la rebelión, porque todo ser humano maneja su rebelión y su independencia, que necesita someterla al Señor, y la iniquidad, que muchas veces no se cree en esa parte de la iniquidad, porque uno escucha muchas personas que dicen, bueno, yo ya recibí a Cristo, estoy listo, y uno ve que tienen una cantidad de falencias en el carácter, en su vida personal, las cosas no se dan, en lo financiero, en muchas áreas no se dan las cosas, y es la iniquidad porque no se ha tratado con eso. Claro, Cristo nos perdonó, Cristo nos lavó, pero no estamos viviendo esa vida en abundancia sueltos todavía. Entonces, otra de las preguntas que se hacen y es, ¿puede un ser humano reencarnar en un animal? Entonces ya vimos las tres cosas con las que debemos tratar. Ahora, en esta teoría, pues se dice que sí se puede reencarnar una persona en un animal. En los escritos cabalísticos cuando hablamos de cábala, es profundidad de la palabra del Señor, de estudios judíos, en los cuales se mencionan los conceptos mineral, vegetal, animal o hablante. Ahora, cuando se habla de que si puede reencarnar en un animal, eso es pues mucha gente ha salido con eso, y eso no dice eso, sino que se refiere a los grados del alma, o sea que el alma va pasando por diferentes etapas, ¿cierto? Pues dicen que por diferentes etapas y diferentes niveles donde se va como desarrollando la persona. Ahorita yo estoy desarrollando la introducción para que podamos entender, desarrollando niveles, o sea, se va desarrollando niveles en la persona, va desarrollando niveles en su alma, va creciendo espiritualmente. Dice la base del desarrollo de las generaciones. El conocimiento o las experiencias adquiridas se transforman en características y tendencias naturales en la próxima vida. Ojo. Asimismo, el alma acumula experiencias a lo largo de miles de años, llegando al punto que se encuentra apta para iniciar su desarrollo espiritual. O sea que a través de miles de años, o sea, va reencarnando una y otra vez. Eso se llama rotación de almas, donde pierde la conciencia, pero es la misma persona, va pasando un proceso de crecimiento de almas. O sea, primero tuvo un nivel muy bajo de alma animal, o sea, que no estuvo ni conectado con Dios, va llevando a otro, hasta que va llegando el alma a madurar por miles de años. En la palabra del Señor no habla de esto. O sea, ¿qué ocurre con las almas? O sea, donde concluyó su trabajo, ahí empieza otra vez de nuevo. O sea, como que vuelve nuevamente al punto donde terminó su misión. Entonces,
¿Esto qué da? Esto que nos da a que nosotros nos confundamos y a que digamos, pues si yo tengo tantas oportunidades, pues si en esta no fue, en las otras 612, porque se dice que podemos reencarnar 613 Pues veces. dicen ellos. Sí, dicen que podemos reencarnar 613 veces, o sea, los 613 preceptos, tener 613 oportunidades, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, verso 6. Busca a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto está cercano. Ahora, mire lo que está diciendo. Buscad a quién, a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo puede ser hallado Dios? Ahora que estamos vivos. Entre tanto está cercano. Hoy está cercano a nosotros. Hoy es el día para que nos arrepintamos. Hoy es el día para que hagamos tesubá. ¿Qué es tesubá? Volver a casa, conectarnos, romper con todas esas cosas que están sobre nosotros. Entonces, debemos buscarlo mientras estemos, ¿qué? Vivos, porque no hay una rotación de almas. O sea, es una rotación de almas que entonces... en esa rotación de almas, pues tenés muchas oportunidades. No, la palabra dice que buscarlo mientras pueda ser, ¿qué? Hallado. ¿Y cuándo puede ser hallado? Ahora, nos está hablando de una oportunidad. Ahora, ¿qué es la resurrección en esto de la reencarnación? ¿Cómo se toma la resurrección? Dice que la resurrección es basado, que suena muy bonito, pero que es basado en películas. O sea, que en películas donde se levantan de la tumba, nuevamente, a partir de despojos se levanta. Es un concepto muy atractivo, pero no contiene ni una pizca de verdad. Dice que no tiene una pizca. Dicen ellos, pues. Sí, pero es claro, la gente, todos están entendiendo que no contiene una pizca de verdad. Entonces, dice que la cábala nos enseña que el hombre solo piensa en recibir, o sea, en sus deseos egoístas, y se denomina que cuando esa persona está en los deseos egoístas, que está muerto, y la contraposición al corregir esos deseos, pues ya el hombre se envuelve y se inclina a ayudar al prójimo, o sea, que está reviviendo. Ese es el significado de la resurrección. Cuando yo ayudo al prójimo, ya eso es resurrección, o sea, de ahí para allá ya no hay más nada. O sea, esa es la resurrección, yo ayudar a mi prójimo. La palabra pues también nos llama a ayudar a nuestro prójimo, pero tenemos que tener muy cuidado con esto. Mire lo que dice la palabra muy preciosa, lo que dijo Cristo en Juan capítulo 11. Hay muchas citas, pero yo voy a leer nada más dos. Hasta Juan 11, 17, Colosenses 1, 18, si lo quieren leer en la casa. Primera de Corintios 15, 20, Primera de Tesalonicenses 13, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 14 y Apocalipsis 1, 18. Voy a leer Juan capítulo 11, versículo 17. Juan 11, 17. Dice así: y vino pues Cristo y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Leo el versículo 24 al 26. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Cristo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué digo él? Que él es la resurrección. Amén. La resurrección, claro, Dios nos manda a hacer el bien al prójimo, pero esa no es la resurrección. La resurrección es ¿quién? Cristo dice, sí, yo soy el camino, ¿qué? La verdad, ¿y qué? Y la vida, ¿y soy qué? Dice, yo soy la resurrección, y la vida. Él es la resurrección, ¿y qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Apocalipsis 1, 18, se los leo ahí para dejarlo ahí, porque son muchas citas. Apocalipsis 1, 18 dice, el mensaje de las iglesias dice, y el que vivo, y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El que estuvo ¿qué? Muerto y ahora ¿qué? Vive. O sea que él es ¿qué? La primicia de entre los muertos. Así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Acá dicen en estos otros versos que él es ¿qué? La primicia entre los muertos. Y si es la primicia, entonces nosotros tenemos la esperanza de que vamos a resucitar. Y si hay una resurrección, es porque hay una sola oportunidad.
Muy bien, tremendo porque mi esposo está dando como toda la cara de los que niegan la resurrección y defienden la reencarnación. Y vamos a mirar entonces ahora qué dice la palabra, ¿cierto? Porque hay algo que entendí con todo este tema y es que todo el que niega la resurrección es un espíritu anticristo, totalmente niega a Cristo, niega la obra redentora. O sea, para que esos argumentos tengan validez, tienen que sacar a Cristo totalmente del escenario, porque la sola obra de redentora en la cruz obedece y lo que el Padre buscaba es que tuviéramos resurrección y entonces la reencarnación lo que hace es anular la obra de Yeshua. ¿Qué pasa? Si usted va a mirar quiénes son los que opinan estas tienen estos argumentos, o son puras religiones orientales donde su dios es Buda, Krishna y otros, o son los judíos que todavía pues no han recibido a Yeshua como el Y Mesías. muchos cristianos están implementando también esta mística, también, no solamente quiere hacer esa anotación, no solamente los judíos, sino que hay una mezcla, lo que hablábamos del sincretismo, una mezcla de una cantidad de cosas, donde nosotros por eso estamos hablando de todos estos temas, porque estamos en tiempos muy complejos y difíciles. Ajá, el sincretismo es una combinación de creencias, de todas sacan un poco y se vuelve toda una mezcla. Y Dios es un Dios de verdad, no es un Dios de mezclas. Porque es importante que usted sepa de todos estos temas. Se tiene que tener claridad cuando alguien le venga a decir que la resurrección no existe, que la No, reencarnación, se tiene que tener bases sólidas, tiene que tener sus propios argumentos conforme a la palabra, no conforme a lo que nosotros le queramos decir o enseñar, sino conforme al fundamento bíblico. Y hay algo que yo veía en el común de personas que defienden la reencarnación, y el problema no es de falta de argumentos. El problema no es de que no haya intelectualmente un piso que defienda la resurrección. El problema es de moral. Porque el que defiende la reencarnación de alguna manera quiere justificar que no necesita un redentor, entonces tampoco necesita a quien someterse, a quien obedecer. Y mucho menos quieren aceptar que hay un juicio eterno, que hay un lugar, que hay un infierno. De hecho, denominan al infierno como un estado del alma de angustia, pero no un lugar diseñado y destinado para el que no va el que va a tener una muerte eterna. Entonces son formas, escapismos de acomodarse a una doctrina que no me obligue a someterme a obedecer y mucho menos no me venga a asustar con un infierno. pero Dios no obliga, pues esa no es el como el, Pero, sí, la claro. palabra, porque entonces la gente se va a pegar a ese, o sea que Dios me obliga, o sea que Dios quiere que yo sea un robot. No, yo soy un ser pensante y Dios me da libre albedrío, no que obligue, porque Dios no obliga, Dios da a elegir. Pues quería como Claro, hacer esa Dios da a anotación. elegir, pero entonces también vamos a ver enseguida que Él ofrece dos opciones, te da a elegir, claro, ahí está el libre albedrío, pero da unas condiciones. Entonces, cuando yo digo no me quiero someter a esas condiciones, entonces más bien me cobijo en un plan B, donde yo me la creo que yo en mis fuerzas voy a poder, si no es en esta vida, en otra, vencer cosas que no he podido vencer, y entonces se vuelve algo indefinido que no sabemos cuándo termina. No sé si en la 613 no ha logrado la excelencia, entonces se seguirán 614. Bueno, esto es totalmente fuera de toda lógica, porque seguida lo vamos a entender como siempre que haya carne, siempre que haya materia, siempre va a haber tendencia a pecado. Entonces no sé si vamos a nacer otra vez de sangre y carne, en cuál vida yo podré ser Vencedor. excelente si siempre voy a andar en sangre y carne. En esta carne es imposible,
por las 600 o por las 1000 veces que vuelva a tener una oportunidad, si eso fuera, que sabemos que es mentira, es imposible que pues tan imposible fue que el Padre tuvo que enviar a Yeshua para lavarnos y para darnos, derramar gracia, que recuerden que la gracia es una capacidad que el Padre da para poder obedecer, es la facilidad, una gracia, una facilidad para poder obedecer, porque si no era imposible para el ser humano en esta naturaleza caída obedecer. Entonces vamos a ver qué dice cada versículo que fundamenta lo de la resurrección, y cada que se hable de resurrección se está anulando la reencarnación, y cada que se defienda la reencarnación, usted está anulando la resurrección y por ende la obra redentora. Entonces, estos conceptos sí hay que tenerlos muy claros, como tantos temas que hemos hablado por este canal y como venimos diciendo en varias ocasiones, cada vez los creyentes tenemos desafíos más altos. Cada vez usted encuentra más confusión en las redes con la palabra de Dios. Cada vez está el sincretismo, la apostasía, el cristianismo progresista. O sea, cada vez nos están bajando como los estándares de obediencia, cada vez están desfigurando más el evangelio. Entonces, si usted y yo no tenemos claridad en temas como estos, pues entonces vamos a ser guiados por todo viento de doctrina. Entonces sí hay que saber de este tema también, como de muchos que hemos hablado, sí hay que estudiar y hay que saber. Entonces, para retomar lo que mi esposo venía explicando ahora, vamos a recordar entonces, ¿qué es resurrección? ¿Qué es reencarnación? Resurrección. La palabra resurrección proviene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa la acción y efecto de resucitar, de volver a la vida derrotando la muerte. Debido a la caída de Adán y de Eva, estamos sujetos a esa muerte física. Sabemos, por el pecado entró la muerte. ¿Qué ocurre cuando el espíritu se separa del cuerpo? Pero lo que decía ahora, por medio de la expiación que hizo Cristo, por medio de esa obra redentora, escuche esto y hoy vamos a aprender algo que no habíamos hablado por este canal, y es que hay 2 resurrecciones y las vamos a entender hoy. Y por medio de esa obra, todas las personas van a resucitar, solo que las que fueron compradas a precio de sangre serán para una vida eterna y otras para condenación. Puedo decir algo, mira, cuando hablan, y es que en el judaísmo se dice que esto es mitología griega, donde dioses encarnados, como quien dice pues que Cristo es un Dios encarnado, eso es mitología griega, y dioses que resucitan. O sea que esto es pura mentiras, y que la resurrección es mentiras. Entonces, la resurrección que hicieron los profetas y otros judíos también dicen que es imposible que un cuerpo muerto se levante de entre los muertos, que no es posible. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cuál es el Dios que abrió el mar rojo en dos, que hizo llover pan del cielo? Para Dios no existe límites. Para Dios no existe límites, y esto no es mitología griega, porque esto está hablando de lo que es la palabra del Señor y el acto más grande que no cabe en la mente de un ser humano, que resucite una persona, que resucite a alguien, Cristo que se hizo hombre, que resucite, esté sentado a la diestra de Dios Padre Celestial, rompe lo que es el molde a todos los seres humanos, y eso no nos puede caber a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Como el diablo imita tanta cosa, entonces claro, mitología griega, claro, siempre imita cosas para desvirtuar lo que es la obra redentora del Eterno. Tremendo, y por eso pues yo entiendo que a los judíos, si no se les ha revelado el Mesías y no aceptan el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, pues que todavía anden en esos errores, pero no entiendo cómo alguien que haya recibido a Yeshua y conozca el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, pueda caer en dudas como estas cuando hay tanta palabra que ya la vamos a ver que nos habló Yeshua de la resurrección.
Por eso les decía ahora, es muy difícil no aceptar a Pero Yeshua y creer en resurrección, porque es que Él es la resurrección y la vida. Entonces, el que niega a Yeshua inmediatamente también niega la resurrección. Entonces, hablaba de que todos vamos a tener, vamos a resucitar, unos para vida eterna, otros para condenación, y en Daniel 12, de capítulo 12, versículo del 2 al 3 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Mire, y Daniel es del antiguo pacto, y que yo sepa, ellos reconocen a Daniel, no lo pero no todo el reconocen, libro. No reconocen a no Daniel. reconoce. ¿Qué pasa? Ahí, es que ahí hay una cosa. El libro de Daniel no se reconoce como, Daniel no lo reconocen como un profeta ni como un libro, el cual, ese libro de Daniel es excluido y ahí habla del Apocalipsis, todo De la concuerda, semana habla de 70. semana 70, habla del anticristo, habla del Mesías y ellos no lo aceptan, o sea, ese libro fue excluido, es que hay muchas cosas, entonces partamos desde ahí que fue excluido y no se tiene como un profeta. Es muy Entonces hay tremendo. muchas cosas, y lo mismo como nosotros los cristianos, todos tenemos cosas. Ujú, Acá lo importante no es hablar de cierto grupo, ciertas personas, acá lo importante es entender que si nos ujú, salimos de lo que es el Mesías, estamos perdidos, ya tenemos la revelación, de ahí no nos total, podemos salir porque a todos nos falta y nos seguirá faltando en demasiadas cosas, total. entonces y Dios permitió un tiempo de ceguera espiritual en ellos para que nosotros pudiéramos entrar. Entonces, nos falta a todos. Entonces, no Claro. es como entrar en esa contraparte que ellos o que aquellos, Ujú. no, acá en el Mesías. Claro, no, y no se trata de juzgar, sino de que cuando usted escuche algo que venga de ese lado, usted entienda el trasfondo de por qué ellos no defienden y la resurrección y por qué apoyan la reencarnación. Entonces, si usted entiende el tema del Mesías, usted va a entender todo lo demás, ¿cierto? Que si hay fractura en la creencia de Yeshua, pues todo lo demás ya no les va a cuadrar. Entonces, mire lo que dice Daniel 12, del 2 al 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, muy largo. Está muy claro. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Perfecto. Pero entonces, para que eso ocurra, mire lo que dice, que para que haya una resurrección para vida eterna, no para condenación, sino vida eterna, pero les decía ahora, no obliga, pero sí hay una condición. Y dice en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 6, dijo Yeshua, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y mire lo que dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, esto desvirtúa totalmente la idea de que hay que volver a nacer en Rotación de cuerpo, almas. rotación de almas, otra vez un cuerpo físico muere y otra vez un cuerpo físico, porque ese cuerpo físico carne es. Y él dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y el requisito dice es que nazca de agua y de espíritu. Esta cita casi que sería suficiente para desvirtuar totalmente el tema de la reencarnación, porque te están diciendo es que no es requisito nacer muchas veces, es requisito nacer en el espíritu, en agua y en espíritu. Entonces, este es un fundamento fuerte. Ahora, ¿qué es la reencarnación? Vamos a retomar con lo que mi esposo explicó ahora. La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente o nueva después de la muerte biológica. Muere, vuelve y nace en otro cuerpo, muere, vuelve y nace en otro cuerpo. Las creencias de la inmortalidad del alma y de la reencarnación tienen sus raíces todo en la antigua Babilonia, donde por eso cuando el padre Yeshua nos dice, salid pueblo mío de ella, de la Babilonia, no sea que también los alcancen las plagas que vienen para la Babilonia, es de todo ese sistema.
Es un sistema completamente. Este es uno de tantos temas que trabajan en la Babilonia, lo de la reencarnación. Este es otro tema para el que tenga confusión ahí o lo haya considerado en su mente o tenga la duda, salga de ahí. O sea que Cristo murió o resucitó o reencarnó, porque ahí tenemos que diferenciar algo y es ¿por qué resucitó? Porque la reencarnación dice que pierde la conciencia y cuando Cristo resucitó, él no perdió ninguna conciencia. Cuando le apareció a los discípulos, los reprochó, ustedes tan incrédulos, se acordaba de todo, esa incredulidad de ustedes, no me creyeron que iba a morir, miren mis manos, le dijo a Tomás, meta los dedos en los huecos para que mire que soy yo, que tal cosa, y habló con ellos. Entonces es muy diferente porque dice que viene en otro estuche, con otro libreto, y Cristo siguió con el mismo libreto, mostró las evidencias y está sentado a la diestra de Dios Padre Celestial. Esa es resurrección. Reencarnación es que pierde el libreto y él no lo perdió, él no lo perdió porque, pues por decirlo así, él no perdió el libreto, lo siguió al pie de la letra porque es el hijo de Dios, del Padre eterno, porque les mostró las evidencias. Soy yo, les reprochó, también les dijo, no tengan miedo, pasa a ustedes. Cuando atravesó las paredes, se le apareció en medio de ellos, o sea, entró ya con ese cuerpo glorificado, que está hablando de una resurrección. Es la resurrección que cuando él resucitó, entró con el cuerpo glorificado, en esa resurrección que traspasaba paredes y todo, y ya no lo limitaba a nada. Eso es una resurrección. Dice que vamos a resucitar con cuerpos que glorificados. No sé cómo vaya a ser ese cuerpo, pero la resurrección es eso. Pero mire que el cuerpo y la fisionomía de Yeshua seguía siendo la misma. Y la mente, el alma. Y las marcas estaban todo en el mismo lugar. O sea, no fue un nuevo cuerpo. Entonces. No, glorificado sí, porque sí, él fue frente al Padre, pero no perdió la conciencia, como dicen que perdió, que fue a reencarnar, pierde conciencia. No, él siguió siendo el mismo cuando murió y cuando resucitó. Exactamente. Pero ya con un cuerpo glorificado. Pero era el mismo, no era un nuevo cuerpo, era el mismo pero glorificado. O decir que volvió a iniciar pero en un recién nacido y arrancó otra vez desde la edad cero. No, él tenía en esa misma edad en que murió, en esa misma edad se les apareció. Entonces eso pues queda ahí totalmente claro. Hay algo también muy importante y es que cuando las personas buscan otras alternativas, de cómo manejar su vida, si viven bajo principios, si no, de anular el concepto de infierno o no, pues eso es muy respetable. El problema es que cada uno puede creer lo que quiera. El asunto es cuando tengamos que comparecer y nos vamos a tener que enfrentar a una verdad. O sea, cada uno puede írsele la vida diciendo que en otra vida cuadro y voy a vivir la vida loca y en otra vida cuadro. Listo, usted puede hacer lo que quiera. El asunto es que todos vamos a tener que comparecer un día ante una realidad y una verdad. Hay algo que también es otro fundamento muy fuerte en el tema de reencarnación para anularla y es lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Este es otro piso, un fundamento fuerte y dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, no hay más. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez. Amén. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces está muy claro, pero entonces ¿cuál juicio? Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15, habla del juicio de los muertos. Dice en el versículo 11, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, ¿se acuerdan lo que se habló en la fiesta de Yom Teruah? Y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Entonces, dice, el mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Entonces, sí hay un juicio,
Sí, hay un juicio. Esta parte del juicio es la que quieren omitir también los que más bien se van en esa otra dirección, porque entonces van a vivir N veces, las no sé cuántas veces, y nunca hablan de un juicio, nunca hablan de dar cuentas, nunca hablan de comparecer. De hecho, no entiendo entonces también Que eso es un invento cristiano, dicen que el infierno, que eso es mentira, es para Ajá. meter miedo. De hecho, entonces también queda desvirtuado el tema del milenio y muchas cosas más, porque entonces cuando llegue el milenio, entonces que estamos cada vez más cerca de estos eventos, entonces en qué vida irá, no sé, si ahí sí para o sigue, porque entonces el milenio es un corte donde Cristo va a reinar y los que estén con él van a ser reyes y sacerdotes y van a gobernar junto con él, vamos a gobernar junto con él. Entonces, si el que venía de reencarnación en reencarnación todavía no estaba listo, no había llegado a la excelencia, que es lo que dicen, entonces no entró el milenio, y entonces pasa el milenio y siguen viviendo más vida. O sea, eso es totalmente contrario a Yeshua, para que nos quede claro. Hay algo también, y es que a Yeshua le hicieron una pregunta sobre la resurrección. Le hubiera quedado de muy fácil a Yeshua haber dicho, no, ¿cuál resurrección? No hay resurrección. Pues de hecho, pues no iba a ocurrir porque él fue la primicia de la resurrección. Pero miren lo que dice, como afirmando, claro que sí hay resurrección. En Mateo capítulo 22, del 23 al 33, dice, aquel día vinieron a él los saduceos, a esa doctrina de los saduceos que dice que no hay resurrección. Quiere decir que todas estas corrientes que hablan y defienden la reencarnación vienen de esa doctrina de los saduceos. Y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. Entonces la pregunta que le hicieron a Yeshua fue, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Es como para acorchar pues a Yeshua, ¿cierto? Entonces mire lo que dice Yeshua. Les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, o sea, está dando por hecho que sí hay resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento. Como quien dice, me vinieron aquí como a corcharme y tan ni desubicados que no saben que es que en la resurrección no se van a dar en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, cuerpos glorificados, lo que decía mi esposo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, todo el tiempo en las respuestas que dio no hizo sino afirmar que sí hay resurrección, Amén. ¿cierto? Ahora, hay algo también muy importante, y es que cuando en la palabra se habla de nacer de nuevo, también lo han acomodado mucho. O sea, no creen en el nuevo pacto, pero sí cogen cositas de ahí. Que habla de que nacer de nuevo tiene que ver con volver a vivir, a nacer en otro cuerpo, y que eso defiende la reencarnación. Pues esto es totalmente pues un error, porque la Biblia enseña que nacer de nuevo es un renacer espiritual cuando recibimos la obra redentora de Cristo, ¿cierto? Eso lo sabemos en Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. Entonces, pero no para nada significa, acuérdense que nacer del agua y del espíritu de ninguna manera tiene que ver con volver a nacer biológicamente en otro cuerpo. En Juan capítulo 1 del 12 al 13 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén.
Está clarísimo aquí, no es una muerte, no es un nacimiento otra vez corporal, biológico, material, de ninguna manera. No son que nacieron ni de sangre, ni de carne, ni por voluntad de nadie. Fue en el Espíritu el nuevo nacimiento. También dice en Juan capítulo 3, del 3 al 12, pero les voy a leer el 5. Dijo, de cierto os digo que lo que le leí al principio, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, hay algo que quería, aparte del tema que yo creo que está supremamente claro, hay algo que quería aquí como ajustar y era en el tema de la resurrección, porque en la palabra habla de dos resurrecciones, la primera y la segunda. Entonces, vamos a aprender esto hoy. En Daniel 12:2 resume los dos diferentes destinos que va a enfrentar toda la humanidad. Mire lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos resucitarán de entre los muertos, pero no todos compartirán el mismo destino. Tremendo. El Nuevo Testamento revela el detalle adicional de resurrecciones separadas para los justos y los injustos. Tremendo. Entonces, vamos a ver qué es lo de la primera resurrección. La primera resurrección se da en varias etapas. Quiere decir que hay varios sucesos donde a los justos les llega su resurrección. La primera, primero pues Yeshua, que fue el primero, la primicia, que resucitó de entre los muertos y que preparó el camino para todos los hijos de Dios que iban a tener resurrección. 2. Otra etapa en la que ocurre la primera resurrección es de los santos de Jerusalén. En Mateo capítulo 27, versículo de 51 al 54, mire lo que ocurrió en el tiempo en que Cristo resucitó. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Tremendo, ese día también hubo. Esos fueron después de Yeshua los primeros que resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Listo? Esa fue otra parte que también resucitó en lo que es la primera resurrección. Otro grupo es cuando venga en el rapto Yeshua por la iglesia. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son los que siguen, ya han ocurrido la resurrección de Yeshua y de los que estaban en Jerusalén, ese día que eran justos, que habían muerto por Yeshua. Pero viene como otro grupo que va a tener su primera resurrección y es cuando venga Yeshua, dice que primero raptará o arrebatará a los que durmieron en él, o sea, durmieron creyendo en él y que son justos. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con él, pero esos segundos que estamos arrebatados vamos a estar vivos. Entonces ahí no hay resurrección. Aquí el otro grupo es de los que estaban muertos cuando venga Yeshua. No sabemos si para ese tiempo vamos a estar muertos y vamos a ser ahí resucitados en ese momento o vamos a estar vivos y vamos a ser raptados. Y viene otro grupo también que va a tener su primera resurrección y es de los mártires al final de la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 20, versículo del 4 al 6, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados. Ya los que sean salvos en la gran tribulación es porque van a dar sus vidas por Yeshua. Ya ahí tocas decapitados.
por O causa por del... Jesús, por los que no conocen por Jesús, Cristo, por sí. Cristo o Jesús, Por que lo cau- conoce mucha gente así. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no que más bien se hicieron matar, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que ya vamos para el tema del milenio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, o sea, aquí esta resurrección o este otro grupo que va a tener su primera resurrección son también justos, pero al final de la gran tribulación. Pero los otros muertos, o sea, los que no fueron justos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. La resurrección para los que van para condenación va a ser después del milenio. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque en la segunda resurrección es donde van a resucitar, pero después del milenio, los que son para condenación. Tremendo eso. Esa no es para nosotros. Dice en Apocalipsis capítulo 20 del 12 al 13. Identifica a aquellos que comprenden la segunda resurrección como los malvados juzgados por Dios en el juicio del gran trono blanco antes de ser arrojados al lago eterno. Entonces, el evento que divide la primera resurrección y la segunda resurrección es el milenio. Hasta al final de la gran tribulación terminan de resucitar todos los que eran justos y viene el milenio y luego viene la segunda resurrección, son los que van para condenación. Esto nunca lo habíamos enseñado, quería pues también complementar con el tema de hoy, yo creo que quedamos claros. Dios los bendiga a todos. La sangre del Cordero sea sobre cada uno de ustedes y que el Señor nos siga ayudando en este camino. Dios los bendiga a todos Dios y los que el Santo bendiga. Espíritu sea sobre ustedes. Dios los bendiga.